Hoy hace exactamente un año asumía la presidencia Francisco Gustavo Petro Urrego, unas elecciones controvertidas en un panorama político no solo complicado, sino polarizado. Hoy revisaremos el panorama político, lo que algunas estadísticas alegan y más que todo mi opinión frente a los datos expuestos. Y antes de cualquier problema resalto una cosa, así como se resalta lo bueno del mandato de Petro, tampoco tendré pelos en la lengua para resaltar aquellas cagadotas que tiene el presidente. Porque vaya que las tiene. Con el más riguroso sentido crítico vamos a analizar el año largo de contienda política y la historia que escribe el presidente Petro. Señor ministro, hoy el pueblo colombiano no le está viendo a usted portar las botas de la patria. Desde que se asume el nuevo poder del Senado de la República el 20 de julio sabíamos cuáles deberían ser los movimientos de los partidos políticos. El pacto histórico había conseguido mayorías individuales, pero de igual manera existía un bloque de ideologías contrarias que se alzaba por encima del pacto histórico. Entre estos, el liberal y conservador, que se imponían sobre el partido de gobierno con 9 curules de diferencia. Nos deja entonces en vísperas de las posibles alianzas que las fuerzas políticas quisieran realizar. Imponerse en el Senado era básicamente buscar el apoyo de los partidos que poseen el poder político desde hace ya muchos años. En el otro extremo, el Centro Democrático, quien había mostrado su constante desagrado contra el actual gobierno, pierde sus curules frente a lo que parece ser un resurgimiento político del tradicionalismo y un alzamiento social y político del movimiento progresista de izquierda. Los partidos mejor parados después de las elecciones fueron los tradicionales liberal y conservador, quienes mantuvieron un margen en sus curules, mientras que el Centro Democrático pasó de 19 en mayorías a 13 en minorías, perdiendo un total de 6 curules, demostrando la pérdida de poder de aquel partido. El partido de la U, siendo otra de las fuerzas políticas más controversiales, pasó de 14 a 10, demostrando también una leve pérdida de la influencia. El Cambio Radical también se vio fuertemente afectado, pasando de ser la segunda fuerza individual de mayor influencia con 16 curules a pasar a quedar sepultada entre los partidos dominantes con apenas 11 curules, perdiendo un total de 5 curules. Los definitivamente ganadores en esta área fueron el partido Alianza Verde y Pacto Histórico. El primero pasó de 9 a 13 en el Senado, y el segundo fue la unión política de varios partidos, entre ellos el Polo Democrático, quien ya era una fuerza política presente en el anterior Senado con apenas 5 curules. En la Cámara el panorama no es muy diferente. Partidos de fuerzas políticas como el Centro Democrático, Cambio Radical y Partido de la U pasaron de ser los dominantes en el escenario político a estar sepultados en las curules del tradicionalismo y progresismo. Como en el Senado, la sorpresa fue el pacto histórico, y los únicos que se mantuvieron en el poder fueron los liberales, quienes ganaron la mayoría a pesar de las pérdidas de 3 representantes, pasando de 35 a 32, seguidos por el pacto, quien dominó con 28 representantes, siendo la segunda fuerza dominante en la Cámara de Representantes. El conservador se permutó como la tercera fuerza política en la Cámara, pasando de 21 a 25. En conclusión, vimos no la imposición de una nueva fuerza política renovadora, sino la división de los poderes, la reimposición de poder de los partidos históricamente dominantes y la gran certeza de la pérdida de apoyo y poder de la derecha más radical en Colombia. El centro político se postula como una fuerza también imponente y la izquierda pinta en mayorías el Senado. Pero aún con eso no se tiene la fuerza política para movilizar reformas sociales que el país necesita. A pesar de las mayorías de los obvios, la polarización del Senado y Cámara es clara. Las reformas se van a movilizar entonces con alianzas y acuerdos entre sectores políticos precisamente contrarios, lo que siento yo empuja al acuerdo entre áreas de la sociedad históricamente disputadas o ideologías que combinadas harían mejor. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es... Sí, sé que de momento no he hablado de Petro y su gobierno, pero creo que lo más importante, las luchas, decisiones y acciones que cambian un país para bien o mal, no se disputan desde la Casa de Nariño, sino que lo hacen desde el Capitolio Nacional. Se concluyen dentro de las aras del poder del Congreso de la República, y esto tiene más que ver con el pacto histórico que con el mismo presidente Petro. Viéndolo así, es sino grave que el pacto tuviera lista cerrada para el voto de los senadores que representarían las ideologías políticas de los votantes que siguieron a Petro. Personas como Roy Barreras y Piedad Córdoba no representan la ideología del partido y las ideologías por las que los votantes los apoyaron. En una democracia representativa, los miembros del Senado deben, bien dicho, representar las ideologías, y me parece muy bien que el pacto histórico tuviera dentro de su lista senadores como Iván Cepeda, María José Pizarro, Alexander Amaya y Gustavo Bolívar, pero joyitas como Roy Barreras, el gran camaleón político de Colombia, no representa las ideologías del partido ni de los votantes, y muchos de los votantes del pacto en el Senado eligieron la casilla del partido no por Roy o Córdoba, sino por miembros del partido que unificaban su idea, y que no hacen parte de aquel complot político que tanto criticaba el presidente en sus discursos. No te puedes vender como la solución al problema cuando a tu lado se sienta el que es el mismo problema. Yo lo que puedo decir es que es el fuero presidencial.
que estas cosas pasan en la política y en la vida. Inicialmente, el 7 de agosto se había establecido un banquete ministerial muy completo, con ministros de renombre expertos o aptos para su área que estaban más que todo vinculados a partidos tradicionales como el liberal y conservador, siendo esto un movimiento que aseguraría a Petro el apoyo parcial de algunos representantes y senadores de estos partidos que darían la fuerza social necesaria para aprobar sus reformas. Pero en la crisis ministerial que ocurrió entre febrero y mayo del 2023 a causa de las reformas a la salud y las distintas opiniones referente a esta, hubo algunos cambios que considero polémicos o más bien dicho controversiales. Empezando con José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda. Un titulado de Economía y Sociología en la Universidad de Notre Dame, obtuvo un doctorado en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, fue maestro de Economía en la Universidad Nacional, un currículum completo y muchos expertos lo consideran como el mejor economista actual de Colombia. Por problemas con el Partido Liberal más relacionados a la reforma a la salud, Ocampo fue reemplazado en su cargo por Ricardo Bonilla González, un economista graduado en la Universidad Nacional y la Universidad Tadeo Lozano de Bogotá, siendo también un economista de recorrido, aunque no de gran recorrido como Campo, pero también alguien apto para el puesto, y lo más influyente en la presencia de Bonilla en el actual ministerio fue obviamente su afiliación al presidente, pues hace parte de la Colombia Humana y ha trabajado con Petro en anteriores ocasiones. Aunque personalmente no me gusta que Ocampo haya salido del ministerio, no me parece una mala decisión que Bonilla entrase a este. El problema aquí es el momento en el que lo hizo, con un panorama económico de gran sustancia, una reforma que se está movilizando. Además, Ocampo traía tranquilidad al sector comercial más tradicional y de cierta manera mantenía un equilibrio entre la fuerza política tradicional y la nueva política colombiana. También en un principio se había escogido a Cecilia López como ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. López es una economista especializada en demografía de la Universidad de los Andes, quien ya había cumplido funciones como ministra de Agricultura, Medio Ambiente y Dirección Nacional de Desarrollo en el gobierno de Samper. También había sido directora del Instituto de Seguros Sociales en 1990 durante el gobierno de Gaviria. Alguien que ciertamente calzó en su área a la perfección, logrando un acuerdo con Fedegan, quien ciertamente se había inclinado hacia el sector político contrario. Cecilia era otra liberal de fuerza en el partido, por esta misma cuestión renunció de su cargo en la crisis ministerial en mayo de este año, cuando fue reemplazada por Jennifer Mojica, una abogada especializada en el derecho procesal graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Mojica dedicó gran parte de su trayectoria a la defensa de los derechos humanos, precisamente de poblaciones étnicas y campesinas, y aunque personalmente considero que hubiera convenido más en el ministerio algún economista o directamente un campesino con experiencia económica, no creo que Mojica esté tan fuera de lo necesario actualmente en el ministerio, aunque tampoco siento que esté al nivel de Cecilia López. Yendo al Ministerio de la Salud, nos encontramos con otra ficha clave en el principio del periodo Petro. Diana Carolina Corcho, médica de la Universidad de Antioquia y psiquiatra de la Universidad Nacional. Su trayecto en el área de la salud, psiquiatría y asuntos sociales es sino extensa y su aptitud para el área encargada calzaba perfectamente. Lamentablemente, en mayo también salió junto a Mojica y Ocampo, una decisión controvertida, pues se supone que estas salidas se daban en el marco de la reforma a la salud que la misma Corcho había realizado y apoyado. Fue reemplazada por Mauricio Jaramillo Martínez, médico graduado de la Universidad del Rosario y especializado en cirugía abdominal en la Universidad de Viena en Austria. También especializado en cirugía cardiovascular y torácica en la Universidad de Lund en Suecia. Alguien también bastante preparado para su cargo y más importante, también afín al partido de ideologías del presidente. Cuestión por la que seguramente entró a este cargo y aunque no tiene la experiencia que tiene Corcho, es suficiente para este puesto. El gran problema aquí sería que Corcho ya estaba realizando importantes avances en cuanto a la reforma a la salud. En el Ministerio de Educación nos encontramos con Alejandro Gaviria, quien ostenta un título en Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Hizo maestría en Economía en la Universidad de los Andes y después haría un doctorado en la misma área, pero en la Universidad de California. Su mayor relación con el área de la educación sería su actual puesto como director de la Universidad de los Andes. El colombo chileno sería reemplazado por Aurora Vergara, quien en su juventud se graduaría de la normal y posteriormente obtendría el convenio Andrés Bello que la dejaría iniciar sus estudios en sociología en la Universidad del Valle, con maestría y doctorado en esta área, pero en esta oportunidad de la Universidad de Massachusetts, que además ostenta una investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard. La principal característica de Vergara serían obviamente sus raíces. Ha experimentado a mano propia las dificultades de estudiar y aún así ha tenido la oportunidad de obtener una educación superior en muy buenas universidades, sin ser alguien de precisamente muchos recursos. Este cambio ministerial no me parece ni siquiera malo. Vergara calza mejor en su puesto que el mismo Gaviria, pero la renuncia de Gaviria sería bajo un concepto polémico y un caos general bastante complejo dentro del banquete ministerial del presidente. Era aquí a la ministra Irene Vélez, polémica a más dudar y probablemente la ministra más incompetente del gabinete Petro. Filósofa graduada de la Universidad Nacional con maestría en estudios sociales en la misma institución.
Cursó un doctorado en Geografía Política en la Universidad de Copenhague. Ostenta una investigación postdoctoral en Ingeniería Ambiental y Ciencias de la Tierra en la Universidad de Clemson, siendo esta también su única relación con el campo en donde es ministra. A pesar de la infinidad de polémicas, se ha mantenido en su puesto, probablemente por ser un partido de afiliación pro-Petro, aunque recientemente ha renunciado y ha sido reemplazada por Omar Andrés Camacho, ingeniero electricista de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Actualmente la hoja de vida de Camacho fue retirada de la página de la presidencia y por ende no puedo especificar más sobre sus estudios o trabajos anteriores. Vamos con una mención honorífica de ministros que también fueron reemplazados. Sandra Milena Urrutia, partidaria de la U, es una abogada especializada en telecomunicaciones, quien sería reemplazada en el Ministerio de las TIC en mayo de este año por Oscar Mauricio Liscano, abogado de la Universidad del Rosario. Guillermo Francisco Reyes, abogado y académico vinculado al Partido Conservador, radica en el banquete como ficha clave, pero sería reemplazado por William Camargo Trina, ingeniero en transporte y vías vinculado al Partido Colombia Humana. Patricia Elia Ariza, artista plástica, poetista, dramaturga y actriz vinculada al Partido de Unión Patriótica, sería lamentablemente reemplazada en el Ministerio de Cultura por el músico, profesor y director de orquesta Jorge Ignacio Zorro, quien es parte del Partido Colombia Humana. El cambio de Patricia es uno de los cambios que más me duele. Siento que es una de esas ministras que estaba perfectamente en su puesto y fue reemplazada por cuestiones inentendibles, que para mí carecen de sentido real. Pero tampoco es que su reemplazo estuviera apartado del área de la cultura. Arturo Luis Luna, biólogo, bioquímico, inmunólogo, biomicrobiólogo, biotécnico, biomédico, parasitorio y científico colombiano, quien estaba a la cabeza del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, sería reemplazado por la socióloga Yesina Olaya Renque, uno de los que considero peores cambios de ministros, pues Luna es sino perfecto de su puesto y Olaya no tiene en realidad gran relación con el área de la ciencia. Y por último, en el Ministerio del Deporte nos encontraríamos con María Isabel Urrutia, reconocida deportista colombiana, quien saldría del ministerio en marzo del presente año, siendo reemplazada por Astrid Viviana Rodríguez, educadora e investigadora afiliada al Partido Colombia Humana. Nos encontramos con buenas propuestas, con un gabinete sino sólido y con unos miembros bastante aptos, pero con lo ocurrido en el caos ministerial, muchas de estas buenas fichas serían reemplazadas por otras fichas que dejan un mal sabor de boca. El movimiento del presidente de reemplazar muchos ministros solo tenía un fin: mandar un mensaje hacia los partidos tradicionales resaltando su falta de apoyo a la reforma a la salud, exigiendo la aprobación de esta. Petro únicamente hizo que la coalición presentada entre el conservador, liberal, radical y el partido de gobierno se fragmentara, haciendo que su poder político se debilitara y casi se perdiera totalmente. Galón de gasolina en Bogotá, en octubre de 2022, 9.723 pesos, promedio nacional. El precio de la gasolina se ha convertido en la gran polémica del gobierno Petro, pues desde octubre del año 2022 se viene haciendo un aumento gradual de 200 pesos mensuales, aunque ha habido meses con un aumento de 400 y otros hasta al menos 600. La verdad es que la gran parte de la población ha representado su disconformidad con el aumento del precio de la gasolina, y es que es verdad. El actual precio de la gasolina, que ronda los 14.000 o 15.000 pesos el galón, no es para nada sostenible con el salario mínimo actual y mucho menos con la capacidad adquisitiva de los colombianos. Llenar el automóvil nuevo más barato en Colombia, el Volkswagen Gol con un motor 1600, puede llegar a ascender hasta los 150.000 pesos en el mejor de los casos. El acumulado de los gastos de un colombiano promedio no permite mantener un vehículo automóvil o una motocicleta. La pregunta reina aquí es, ¿por qué aumenta la gasolina? A grosso modo, se explica que el aumento gradual del precio de la gasolina ha sido la eliminación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, quien desde hace ya varios gobiernos presentó un déficit de por lo menos 40 billones anuales. Pero, ¿qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? Tome asiento mi compañero porque esta historia comienza hace unos años. Por allá en el año 1998, con las crisis económicas del acumulado de la inflación de la moneda que se acarreaban desde el año 1995, el precio de la gasolina comenzaría a subir estrepitosamente y más que todo a fluctuar, alterando totalmente el esquema de manejo de los precios en el país. Al Colombia no tener una independencia en cuanto a combustibles, debemos importar gran parte de la gasolina que consumimos, lo que hace que nuestro precio sea totalmente aparte a la realidad de Colombia. En ese marco se crea entonces el precio de estabilización de los combustibles, que lo que hace es pagarle a las empresas que venden la gasolina la diferencia entre el precio real y el precio que pagan los colombianos. Este fondo funcionó relativamente bien, se mantenía en una relación interesante, pero en la crisis del 2008 el Chairman Man criollo ha visto a lo lejos la crisis que se vendría con el precio de la gasolina. Su estabilización le costaría a su gobierno un gran déficit y en un movimiento inteligente optó también por aumentar el precio del combustible.
El escenario que Uribe afrontó de manera adecuada se le repitió a su poco entrenado caudillo de manera doble, pues este no solo tuvo que enfrentar el COVID y la guerra de Ucrania, sino también el inicio de un paro nacional. En estas condiciones, el aumento necesario del precio de la gasolina para recuperar el déficit del Fondo de Estabilización no se dio, y la gasolina conservó entonces un precio fuera de la realidad actual del mundo, manteniendo durante unos cuantos años del mandato de Duque un precio ciertamente irreal, dejando el gran déficit ya nombrado a manos del gobierno Petro. Gobierno que ante la inminente pérdida económica optó por eliminar gradualmente el subsidio y conservarlo únicamente para el precio del diésel, evitando así el aumento de los alimentos. Y aunque el aumento en la gasolina está totalmente justificado, el gobierno debe tomar medidas urgentes para hacer que ésta sea mantenible para los colombianos y sin que esto involucre a la vez una pérdida económica. Creo que es la oportunidad ideal para hacer una transición eléctrica en Colombia. Favorecer, por ejemplo, la presencia de vehículos eléctricos, subsidiando y facilitando su compra, además de favorecer la instalación de plantas que presten ese servicio. También es una señal para comenzar a buscar la independencia eléctrica del país, o incluso del continente, llegando a acuerdos con países que afrontan la misma crisis por el aumento del precio del combustible. El gobierno central debe pensar muy bien sus decisiones referente al precio de los combustibles y debe entonces buscar controlar el precio de este, pues en este instante el aumento es sino controversial, injusto y caótico. Hoy esta divisa alcanzó su cotización más baja desde junio del 2022. El crecimiento económico de Colombia, según BBVA, será de 1.2 puntos porcentuales para 2023 y 1.5 puntos porcentuales para 2024. En 2019, el primer año de gobierno del presidente Duque, mantuvo el crecimiento en un 3%, pero al momento de afrontar la crisis del COVID en 2020 vimos un descenso estrepitoso del 7% del PIB, perfectamente explicado por la crisis. Frente a esa crisis, el PIB volvió a aumentar al 10% en 2021. Claro, en comparación con 2020, pues frente al 2019 solo aumentó un 2.8%, lo cual, sinceramente, para estar afrontando una crisis global de inflación, detenimiento económico y escasez de recursos, fue bastante decente. En 2022, el PIB aumentó un total de entre 7,5 y 8,5 puntos porcentuales. Lo que pasó con Duque es que su crecimiento fue aplacado por la inflación aceleradísima que vivió el país en los tiempos pandémicos y pospandémicos. En 2020 se alcanzó el 2.5, en 2019 y en 2021 el 3.5 y en 2022 alcanzó entre el 10 y el 13%. Inflación que en el primer semestre del año hemos visto el gobierno ha logrado controlar y ha hecho que comience a descender hasta el 9.2%, y para el cierre de este año 2023 va a estar probablemente en 5.2%. También en el afán de facilitar el acceso a los alimentos en Colombia se hizo un acuerdo para la reducción de algunos alimentos, pasando de 17.000 a 14.000 y otros de 21.000 a 20.000, un esfuerzo tal vez un poco insuficiente para controlar la crisis de la canasta familiar básica. Otro de los avances económicos del gobierno fue el proceso que se avanzó referente a los índices de desempleo, que no son muy esperanzadores, pero tampoco son negativos. Según el DANE, la tasa de desempleo del total nacional en mayo del 2023 fue de 10,5%, la tasa global de participación se ubicó en 63,9% y la tasa de ocupación fue de 57,2%. En el mismo mes de 2022, estas tasas se ubicaron en 10,6%, 63,8% y 57,0% respectivamente. Se ve un leve aumento de la tasa de personas trabajando. También según informa El Tiempo, el Departamento Administrativo de Estadística DANE reveló que en febrero de 2023 la tasa de desempleo fue 1.14%, es decir, 1.5 puntos por debajo de la presentada en el mismo periodo del 2022, un 12.9%. Lo que involucra que entre febrero y mayo hubo avances considerables y positivos en cuanto al desempleo nacional, lo cual habla notablemente bien del gobierno Petro, y aunque tampoco es el mejor gobierno en cuanto a índices económicos de la historia de Colombia, como algunos afirman, tampoco podemos decir que es un caos de gobierno que no ha logrado mantener la economía del país. Eso también se ve ejemplificado en el precio del dólar, quien en noviembre había alcanzado el techo histórico de 1 por 5.000, pero hoy en día se encuentra en un precio que no veíamos hace ya varios años, rozando los 3.900 y 4.100 pesos, y alertando con bajar, siendo la moneda con mayor revaluación de Latinoamérica, claro, todo frente al dólar. El mundo afronta una poscrisis y el surgimiento de lo que será una nueva crisis económica global, y aunque el gobierno hasta el momento lo ha manejado todo bien, hay que ver cómo afrontan los problemas económicos de los siguientes años. En materia de política internacional, les contamos que los presidentes Gustavo Petro y Nayib Bukele de El Salvador tuvieron un
Yo creo que uno de los grandes conflictos del gobierno Petro ha sido su manejo en cuanto a imagen pública. Ha trascendido a joyitas como la desinformación y el caos público, algo que es inadmisible considerando la figura de autoridad que representa el presidente, y el poder que un par de palabras o tweets pueden tener en el manejo de la política pública o en el resultado de la opinión. Todo esto puede ser muy peligroso. Por ejemplo, Colombia Chic verificó que una información que había difundido el presidente sobre el asunto de la mesada 14 era puntualmente incompleta y extraía fragmentos de la realidad para darle un lavado de imagen a su decisión. Esto trasciende un solo tuit, y día a día medios de Colombia difunden las mentiras o tweets polémicos del presidente. La verdad es que en Colombia se está llevando una guerra de desinformación entre dos bandos que llegan a transformar la historia como alterar la verdad. El presidente también ha recibido demasiada desinformación que lo desmerita o directamente blasfema. También ha recibido alteración de videos de sus discursos donde se transforma la verdad por sus palabras. Pero el presidente también ha sido un fuerte partícipe en esta guerra de desinformación, difundiendo información poco verídica o que altera como tal la realidad. La invitación es a desconfiar de cualquier contenido, ya sea visto en las redes o en la televisión, y más bien a verificarlo en distintas páginas como Colombia Chic, La Silla Vacía, El Espectador u otros medios de información y trayecto reconocido. No quedarse solamente con una versión de la historia, sino verificarla en distintos medios. Por lo que más quiera, no difunda imágenes de Twitter o posteos en Facebook que sean del mismo presidente o de sus opositores, pues son estos lugares donde más desinformación acunda y donde realmente se está dando esta guerra de controlar la verdad. Salvatore Mancuso pasará a ser gestor de paz. El presidente Petro sustenta la designación. La paz total fue esa gran promesa del gobierno Petro, promesa que al año de su gobierno se ve totalmente inalcanzable. En el país no se ha vivido ni de cerca la tan dichosa paz total. Al contrario, una ola de violencia arrasa casi todo el país. Lo que al inicio parecía sería una nueva era de tranquilidad y paz en Colombia, hoy en día es sino amargo. Tomemos de ejemplo el que ha sido durante muchos años el eje de la violencia en el Valle del Cauca. Para el día 20 de octubre del 2022, a unos cuantos meses del comienzo del gobierno Petro, Buenaventura completaba un total de 37 días sin violencia por el detenimiento de la guerra entre los chotas y los espartanos. Pero hoy en día Buenaventura vuelve a vivir otra vez la crisis de violencia. La gobernadora del Valle incluso ha llegado a pedir con urgencia la militarización del puerto más importante de Colombia. O las constantes olas de violencia que se viven en el país a manos del ELN y las dichosas disidencias de las FARC. La paz total y su ejecución han sido sin un fracaso total. Incluso con la falta de disposición de grupos como el ELN, el Estado no ha estado en posición de defender las nuevas zonas recuperadas. Lo pasado con los chotas y los espartanos es la señal de la falta de control territorial que el gobierno tiene sobre su Estado. Pasó con el M-19, pasó con el EPL, pasó con las AUCEI, pasó con las FARC. El gobierno alcanza acuerdos exitosos, pero no está en posición de mantenerlos y conservar su presencia en los territorios atacados. Uno de los ejércitos mejor preparados de Latinoamérica puede mantener a salvo a su población civil, y parece más que todo falta de compromiso del gobierno central en mantener su Estado en pie. La paz total no es imposible y lo hemos visto con grupos que sí tienen intenciones reales de colaborar. Por ejemplo, las autodefensas de la Sierra Nevada han insistido con el gobierno en mantener relaciones y llegaron a un acuerdo de paz. El 27 de octubre del 2022 mandaron un comunicado donde demuestra sus intenciones de paz verdadera. Incluso en recientes ocasiones han vuelto a pedir al Estado la extensión del cese al fuego bilateral y el establecimiento de una mesa de diálogo. El gobierno debe disponer sus fuerzas armadas para defender a la población civil y defender el status quo del Estado colombiano. Y no hay intenciones bélicas en este mensaje. Soy de los que opino que la guerra se acaba con educación, cultura, unión y acuerdos, pero un Estado que es atacado debe defenderse bajo cualquier criterio posible. El interés del gobierno y más que todo del ejército debe trascender los ideales y valores políticos y únicamente debe imponerse la idea de defender a la población civil. Así que junto a los acuerdos de paz se debe hacer un acompañamiento social, brindar recursos, brindar sana educación, brindar un acompañamiento militar y una defensa oportuna de las poblaciones vulnerables. En este asunto vale también nombrar la gran polémica reciente que se alzó por el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz, y aunque los defensores del movimiento afirman que es para encender el ventilador sobre los asuntos relacionados a la parapolítica, es ciertamente muy polémico, por lo que implica como tal ser un gestor de paz. En un principio la parte bonita, y es que esto es un acuerdo que le permite al Estado facilitar el acceso a la información, facilitar los diálogos o negociaciones, pero a su vez también involucra la libertad parcial de algunos de estos acusados, aunque se afirma también que saldrán de las cárceles pero siguen compareciendo a los procesos penales a los que se ven vinculados. Esto es sino polémico y me parece irrisorio que personas que sabemos cometieron crímenes que atentaron contra la población civil como Mancuso salgan en búsqueda de aquella paz total. La paz es necesaria, pero muchas personas sentían más paz con esas personas detrás de las rejas.
No es justo que quienes sufrieron el conflicto vuelvan a sufrir la libertad de personas como Mancuso. Es irrisorio y no facilita al país una paz verdadera. Únicamente nos deja alcanzar lo que debería ser obligación de estas personas, decir la verdad. Aprobó la reforma tributaria. El presidente Petro felicitó a su ministro de Hacienda y al Lo que yo creo más relevante y la gran apuesta del gobierno junto a la paz total es definitivamente la movilización de las reformas que el gobierno impulsa. Hasta el momento conocemos la intención de distintas reformas: laboral, tributaria, salud y recientemente a la Ley 30 de 1992. Obviamente quiero explorar todos estos temas. Vamos a ver a grosso modo los grandes cambios de estas reformas y obviamente a brindar mi poco valiosa opinión. La reforma laboral es una de las fuertes del gobierno. Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la restitución de las horas extranocturnas, pasando otra vez a ser de 6 p.m. a 6 a.m., además de aumentar el recargo dominical y festivo del 75 al 100%. También se establece que una formalización del trabajo rural con la figura del jornal agropecuario, que se crearía un salario mínimo diferencial para el sector rural que bajo ningún concepto podría ser inferior al salario mínimo diario legal vigente. Además, se regularía el trabajo por cosecha o por tarea, se garantizaría el acceso a la seguridad social y a la vivienda digna, y se fomenta la asociación sindical y la negociación colectiva. Estos puntos hacen que la reforma laboral sea totalmente positiva, y en mi opinión una de las mejores. El gran conflicto aquí sería el sector empresarial, quien comienza a tener quejas, pues son los grandes afectados por esta reforma. Pero les quiero recordar que antes de esto ya en Colombia funcionaba un sistema laboral similar al que actualmente se propone. La industria indiferentemente se debe acomodar a las normativas del Estado y no viceversa. Una de las reformas que definitivamente más necesita el país, pues a pesar de lo que algunos pocos afirman, no estamos ni de cerca de tener el mejor sistema de salud de Latinoamérica o uno de los mejores del mundo. Algunos estudios nos puntúan por debajo de Ecuador y Argentina en cuanto a índices de salud se refiere, y el documento que tanto alegan que postula a Colombia como uno de los mejores del continente es en realidad un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en el que Colombia se encuentra por encima de varios países de la región como Brasil, México y Uruguay, etc. Pero a su vez nos encontramos por debajo de Cuba, Panamá, Chile y Costa Rica. Sí, un país comunista con bajos niveles de salud y aún en una crisis económica como lo que es Cuba, está por encima de nosotros en cuanto a este aspecto. Claro, citando el estudio referido por muchos en redes. El sistema actual de salud de Colombia necesita cambios urgentes, necesita una transformación y algunos de los puntos propuestos en la reforma a la salud me parecen totalmente acorde a las necesidades actuales del sistema, como por ejemplo la creación de los centros de atención primaria o CAP, como los llama el Estado. Ciertamente facilitarían el acceso a la atención simple, rápida y que no requiera mayor tratamiento urgente. Esto desaturaría algunas IPS y hospitales. Es una idea que de ejecutarse bien permitiría ciertamente la facilidad del acceso a los ciudadanos y al campesinado que está aislado. Pero en un país como Colombia, donde la corrupción está volteando a la esquina, esto permitiría la malversación de fondo. Que los empleados de la salud asuman un régimen especial de asalariados definitivamente también es algo necesario. Algunos sueldos de tanto doctores como especialistas están muy fuera de lugar, considerando sus puestos de trabajo y su esfuerzo descomunal por mantener un sistema de salud que ya se ha vuelto insostenible. Y aquí la gran piedra cúspide de la reforma, eliminar a las EPS de la ecuación de la salud y darle el dinero a ladres. Para entender esta propuesta hay que simplificar cómo funciona el sistema de salud. Así que saque un papel y lápiz para que yo le explique. Usted como trabajador contribuye al sistema de salud de tres maneras. Primero, una sagrada parte de su dinero se distribuye a su EPS. Su empleador asimismo también lo hace y además el Estado gira parte del dinero de los impuestos a este asunto. Entonces, de esta manera, las EPS o entidades promotoras de salud subcontratan a los hospitales e IPS para que presten los servicios de salud necesarios a sus usuarios contribuyentes. Comprenda entonces que las EPS ni dan los fondos ni prestan el servicio. Su única función es distribuir, administrar y burocratizar la salud en Colombia. Por ende, es un intermediario en la ecuación que muchos consideramos innecesario y que el gobierno asimismo lo cree. Más que todo por aquel asunto de la gran deuda que acumulan las EPS con los hospitales e IPS. Según algunas fuentes, esta deuda asciende hasta los 23 billones de pesos, aunque solo 16 de estos 23 son deudas activas, en cuyo caso la reforma viene a solucionar un problema de malversación de fondos y de la mala distribución, y en sí mal manejo.
Obviamente, como es pan de cada día, la corrupción viene y va. Muchas de las medidas son realistas, en un contexto distinto al colombiano, donde se tiene mediana fe en las instituciones de Estado. El punto es la revisión, la transparencia, las denuncias oportunas y acercarle a los colombianos en igual medida las formas de denunciar inconsistencias, tal como se les acerca a la salud. Esta es una de las reformas que alcanzó el éxito en aquella solidez que tenía el partido y la coalición pro gobierno el año pasado. Una reforma que golpea dura a una parte de la población, aunque cabe admitir que esa parte es bastante pequeña. Y el punto que considero creó más controversia fue el que ponía a algunos naturales a declarar renta. Personas que tuvieran patrimonio bruto al término del año grabable 2022 igual o superior a 171.018.000 declararían renta. Claro, entre otros requisitos ciertamente, como el de las tarjetas de crédito que tuvieran consumo superior a 53.206.000. Hubo escándalo más que todo por el hecho de que naturales tuvieran que declarar renta. Pero venga, le pregunto, ¿usted en serio cree que el grueso de la población cumple estos requisitos? Otro punto controversial, pero que considero es muy positivo de esta reforma, sería obviamente el conocido impuesto ad valorem a ultraprocesados que entraría en vigor en noviembre de este año, aumentando el valor de los ultraprocesados en 10%, aspirando a que alcance el pico del 20% en 2025. Un impuesto que apuesta a la salud y definitivamente me parece positivo, pero también creo debería acompañarse con cultura y conciencia para no solo condenar el consumo de estos nocivos, sino impulsar el consumo de una dieta sana. Y entre estos hay muchos recaudos que si desea leer hay un ABC del gobierno con los puntos más importantes, o un artículo de Actualícese donde se resumen estos puntos. También los dejo en la descripción. El aumento del recaudo me parece importante y necesario para financiar los grandes problemas del país. El problema con todo esto es que se idealiza una medida económica. Obviamente se van a malversar los fondos, en este como en todos los gobiernos, y la corrupción va a estar a diestra y siniestra, como ha sido sello de nuestra nación. Asumir que el gobierno no va a ser corrupto por ser de izquierdas es estúpido e irreal, aun cuando gente como yo estamos inclinados a estas ideologías. Debemos tener cierto criterio y cuestión para decirle al gobierno que aumente los rigores contra la corrupción y que presente constantemente las cuentas al país. Esta reforma también debería incluir puntos que fortalezcan la transparencia y la tranquilidad de los colombianos. No duele pagar impuestos, lo que duele es saber que se los roban. En el audio que dura cerca de 25 minutos. La gran polémica de corrupción de este gobierno fue la que tiene relación con el hijo del presidente, y lo que hemos visto en los últimos días nos sigue hablando de la presunta relación del narcotráfico con el gobierno. En recientes declaraciones, Nicolás Petro afirmó que parte del dinero que recibió el narcotráfico resultaría en la financiación de la campaña de su padre, según informa BBC News. Según informa también El Tiempo, Nicolás afirma que su padre no tenía conocimiento alguno de la entrada del dinero, lo cual, visto desde afuera, parece sospechoso y más que todo poco creíble, aunque también se investiga que el dinero que entró excedía los topes permitidos por la ley. En fin, es un chicharrón largo de contar. El hecho en cuestión es que supuestamente las campañas del gobierno del cambio habían sido financiadas por el narcotráfico, por lo menos a manos de su hijo Nicolás Petro. La gran revelación del año fue Armando Benedetti, reconocido saltapartidos de la política colombiana con el que el gobierno había tenido cercanías. Resulta que la revista Semana habría liberado unos audios donde se escucha a Benedetti resaltar la financiación de hasta 15.000 millones de pesos que habrían ayudado a recaudar en la costa atlántica para la campaña y que supuestamente habrían sido gastados en la costa pacífica. Obviamente también dio declaraciones nada favorables para el gobierno de turno, como por ejemplo, tú no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el proceso 8000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. El asunto es que otra vez parece haber una relación entre las campañas del gobierno y algunos grupos narcotraficantes, lo que pone en tela de juicio aquellos discursos del presidente y la promesa de cambio que tanto vendió el gobierno en su campaña presidencial, campaña financiada con ilícito. Este cuentico es muchísimo más nuevo, pero nuevo en salir a la luz porque es una verdad a gritos que todas las zonas petroleras conocen. Los grupos guerrilleros y paramilitares se han disputado el control de este mercado negro de contrabando de crudo, obviamente confabulado con empresarios que manejan el crudo y se llevan el grueso monetario. El 26 de julio del presente año, la Fiscalía citaría a 10 empresarios y algunos funcionarios del DANE que también habrían hecho la vista gorda con algunos documentos. El asunto es que se traía petróleo de baja calidad de Venezuela, se trataba en Colombia camuflando su origen y se vendía tanto al mercado nacional como al mercado internacional. Aunque también se habla de la exportación de petróleo sin registro. Según algunos datos, los buques transportaban 1 millón de barriles de petróleo colombiano, valorado en cerca de 10 millones de dólares mensuales. Se habla también de un desfalco de hasta 80 millones de dólares. Cito a Infobae con la siguiente información.
Los cálculos de los investigadores apuntan a que más de 20 camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, cargaban petróleo venezolano en zonas como Maracaibo, Caimas y La Raya, y luego lo enviaban a Colombia para mezclarlo con el crudo que se obtenía ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Esta investigación empezó con la sospecha de movimientos de petróleo ilícito en Cartagena en el año 2019, por lo que puntualmente no se puede culpar al gobierno de turno. Como digo, un secreto a voces, desde el principio de la industria petrolera en Colombia, esta ha estado manchada de corrupción y, como no, sangre. De manera general, diría casi superficial, puedo decir que este gobierno ha sido un gobierno ni bueno ni malo. Diría insuficiente. Obviamente no es tan bueno como nos lo hacen ver aquellos que apoyan ciegamente al gobierno y no es tan malo como aquellos que quieren hacerlo ver como el peor mandato de la historia de Colombia. Existen matices y este gobierno es una de ellas. En aspectos como el económico ha sido un gobierno bastante decente. En el asunto de la corrupción ha estado sinceramente horrible y otros aspectos tienen buenos y malos. El mayor problema de este gobierno ha sido la incapacidad de acción que tiene. Como vimos en el panorama del Senado y la Cámara, el gobierno todavía tiene una oposición contundente, unas alianzas que enflaquecen y únicamente se aprueba lo que la mayoría dice. Así es como exactamente debe funcionar una democracia representativa. Distintas opiniones y puntos de vista expuestos en un lugar donde se define la situación de millones de personas que votaron a estas personas para que las representaran, para ser su voz, voto y no. Así como alabamos sus propuestas al lanzarse, debemos resaltar los errores que tienen. Nadie, absolutamente nadie que haya pisado la faz de la tierra está libre de errores. Y cuando esos errores los comete alguien que está en la cabeza del Estado, se debe alzar la voz y decir esto está mal. Y cuando alguien alcanza logros, también debemos alzar la voz y decir esto está bien. Entiendo el descontento de la población con el nuevo presidente y sus ideas. Gran parte de Colombia vivió años complicados y mantiene una opinión conservadora en algunos asuntos. Petro, de alguna manera, es la unión entre dos momentos del país, el momento más conservador, de valores más católicos, y el momento más liberal, menos estricto y más renovado. Somos un país históricamente dividido, y esa lucha se ha permutado en las hojas de nuestra historia, y eso es lo que vemos hoy. Oiga, lo invito a suscribirse. En los próximos meses estaré publicando un nuevo documental donde resumiré la totalidad del siglo XX, tratando de asumir y resaltar todos los eventos del siglo XX en lo que me sea posible. Si lo desea ver y además seguir otros de mis proyectos, lo invito a suscribirse. Esto fue Charla de Elevador y nos vemos en el próximo piso. Hasta luego.